Dale. Y, y entonces, ahora arrancamos con el tema de hoy. Y hoy va a ser un tema que a mí me encanta muchísimo, que es Embedded Analytics. Y para esto, claro, traemos uno de nuestros partners, que acá está en la figura de señor Andrés Droege, así que se dice o no, Andrés. Droege en español, correcto, puede ser. Qué bueno. Andrés Droege, que es de Cluster. Bienvenido, Andrés, que hoy nos va a brindar con una presentación donde él va a platicar un poco acerca del tema de Embedded Analytics, no solamente con la parte más técnica y conceptual, pero también cases, va a platicar de mashups, de todo más. Entonces, hoy una presentación extremadamente importante de enorme valor para todos y que nos va a dar más argumentos acerca del valor de clic para las organizaciones. También doy las buenas bienvenidas acá a Guilherme, que yo creo que todos acá ya conocen, que está siempre con nosotros. Gracias, Guilherme, por su presencia. Tenemos acá Dora Liz también, que es nuestra partner account manager para la región de México. Y claro, siempre tenemos también nuestro PAM de Brasil, que es André Molina, que acá está también con nosotros. Entonces, sin más, con todo el equipo acá, ahora paso la palabra a Andrés para hacer su presentación. Andrés, ¿está todo listo para, tu, Para para la compartir su presentación, pantalla, sí, todo para la presentación? estamos listos para despegar. Entonces, muchísimas Perfecto. gracias, Marco, Guillerme, ahí por la presentación y por el tiempo y la oportunidad de presentarles a todos ustedes. Una breve introducción, soy Andrés, trabajo con Cluster hace ya casi 3 años. Empecé en Brasil y ahora estoy radicado en Colombia, básicamente por la pandemia. Y bueno, voy a compartir pantalla en donde iremos a ver una presentación sobre Embedded Analytics. Em, Perfecto. Y empezamos pues con una introducción muy general sobre lo que nosotros hacemos aquí en Cluster y cómo intentamos agregar valor a todos ya sean partners, asociados o clientes finales de ClickSense. Em, Somos un poco sobre mí primero que todo. Em, con mucho gusto, soy colombiano y canadiense y trabajo aquí con Cluster desde hace ya casi 3 años, formado en economía y ciencias políticas en Canadá y luego hice un posgrado en desarrollo web. Desde entonces, hace ya más de 10 años me empecé a enfocar en temas de experiencia de usuario y desarrollo web. Por tanto, soy un híbrido entre desarrollador y designer. Entonces aquí en Cluster vi un nicho importante donde yo podría tener un impacto grande. Empecé primero en Norteamérica con el Banco Mundial en temas de digitalización de procesos para empresas del sector público y sector privado en toda América Latina, incluido Brasil. Y bueno, ahora pasé para ayudar aquí en Cluster a dar un paso un poco importante y estratégico para la empresa, que es internacionalizar la empresa y darle un enfoque más global y no solo enfocado en Brasil. Entonces, con eso suficiente sobre mí y vamos a empezar a hablar un poco sobre cómo agregamos valor a los partners de Click y a los clientes finales de Click, en donde somos ya Cluster, una empresa parceira, como se dice en portugués, asociada a ClickSense desde 2017, pero somos un asociado un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Nosotros no manejamos la parte de análisis de datos ni de manipulación de KVFs ni apps nativos. Estamos enfocados exclusivamente en la parte visual y de experiencia de usuario de los paneles ClickSense. Entonces, ¿esto qué significa? Creamos experiencias a través de mashups y extensiones que no son posibles de lograr con aplicaciones ClickSense nativas. Entonces, ahí es donde está nuestro mayor valor y donde
realmente el crecimiento ha venido para nuestra empresa a lo largo de los últimos 7 años. Entonces, con eso, un poco más sobre nosotros. Empezamos como empresa brasilera, en donde ahora, hoy en día, ya un poco más del 50% de nuestros clientes están no en Brasil, sino por fuera. Todos los países que ven aquí dentro del mapa son países donde tenemos o clientes directos o una combinación entre clientes directos y socios, parceros, a los cuales ayudamos y apoyamos en la parte de la experiencia de usuario y Embedded Analytics para ClickSense. En fin, entonces, ¿cómo logramos esto y qué hacemos para lograr este valor extra que realmente con los aplicativos ClickSense nativos es difícil de llegar? Tenemos 3 pilares en donde nos basamos. Primero son proyectos customizados para cada cliente, en donde recogemos primero los requisitos y expectativas de cada uno y en base a esto entonces creamos ya soluciones de Embedded Analytics vinculadas con ClickSense. Voy a entrar un poco más en detalle en cómo logramos eso y cuál es el approach que tenemos para llegar a esto. Segundo pilar que tenemos son productos. Tenemos en este momento tenemos un producto flagship que se llama New Hub. Es básicamente un portal de acceso en donde se centraliza el acceso a los paneles ClickSense, ya sea paneles ClickSense o mashups, en un solo lugar. Funciona dentro de las soluciones Click de Enterprise o KAP también. Y estamos envisionando ya un modelo de producto para la solución SaaS también. Y finalmente, pues damos entrenamiento también en cómo se hace el proceso, cómo se diseña y cómo se desarrolla un mashup. Más adelante van a tener un poco más de conocimiento en cómo, o sea, cómo se desarrolla un mashup y qué tipo de expertise técnica es necesaria para esto. Es un poco diferente del perfil de un desarrollador nativo ClickSense. Aquí se necesita un perfil un poco más, dos perfiles, un perfil de diseño, no diseño gráfico, sino de diseño de información, de flujos de información. Y finalmente un desarrollador front-end o desarrollador web que maneje mucho y entienda mucho de JavaScript para poder hacer uso de las APIs que Click nos ofrece. Y bueno, antes de empezar entonces con el tema duro de Embedded Analytics, quiero hacer una pequeña aclaración, y es que básicamente el mashup no es para todo el mundo. Tenemos que tener claro que existen diferentes tipos de usuarios o diferentes tipos de personas que van a trabajar con datos, y por tanto estas personas tienen diferentes niveles de conocimiento técnico y por tanto sus expectativas al momento de ver un dashboard van a ser diferentes. Entonces, como se dice en inglés, one size does not fit all. Por este lado, entonces, tenemos que tener en cuenta un perfil de usuario que realmente va a ser, que se va a aprovechar el uso del mashup, mientras que en otros casos no. Un analista ClickSense probablemente no va a querer un mashup porque lo va a inyesar mucho en su trabajo, mientras que tal vez una persona, un ejecutivo, alto ejecutivo en el C-level, sí esté buscando algo más masticado y que le entregue los datos en tiempo real sin tener que analizar o hacer el análisis previo, sino que esto ya entre dentro de su pantalla de celular y él pueda decidir, ok, hoy mis ventas subieron, perfecto, hoy mis ventas bajaron, tengo que tomar acción, sí o no. Regla de oro entonces para llevar esta visión a cabo es básicamente que
el mashup o el embedded analytics no va a ser una solución global para todo el mundo. Tenemos que entrar a definir los requisitos del usuario antes de entregar un producto final para ellos. Entonces, básicamente hay que conocer al usuario y ofrecer el mejor enfoque de experiencia que le sirva a ellos y no a usted. Es importantísimo tener eso en cuenta al momento de entrar en las etapas en las etapas de evaluación de requisitos y entrevistas con los usuarios. Para visualizar esto un poco mejor, podríamos entender el approach de self-service, que es básicamente lo que los aplicativos ClickSense nativos otorgan para los clientes, versus el Embedded Analytics. Es una analogía simple pero poderosa. El self-service es como si tú fueras a un restaurante estilo buffet, en donde realmente las opciones están para que tú escojas qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres comer. Entonces ahí hay un proceso o un trabajo de análisis en donde tú vas a tener que pensar, ok, hoy quiero pasta o hoy quiero arroz, quiero un churrasco brasilero o quiero un sushi japonés, en fin. Entonces ahí la persona que está más ideada para usar un self-service son personas como nosotros que ya estamos dentro del mundo de ClickSense, que tenemos un background en la analítica y ya sabemos que, ok, cierto análisis es lo que necesito para llegar a tal conclusión. Mientras que un mashup o una solución de dashboard de Embedded Analytics ya es como si fueras a un restaurante a la carta, en donde te entregan a ti en tu mesa, te entregan ya el plato listo para que tú degustes. En el caso de nuestros datos, entonces ya es el dato procesado y el dato completamente desglosado para que, por ejemplo, un alto ejecutivo pueda tomar decisiones de una manera más efectiva en vez de tener que ir y crear un dashboard donde posiblemente se va a frustrar y no va a tener el tiempo. Entonces, con esto, la idea es atender a la pregunta o responder a la pregunta de cuándo es apropiado utilizar un mashup. Entonces, el primer paso siempre recomendado o que nosotros hacemos aquí en la empresa es comenzar siempre por analizar la lista de requisitos que provenga del cliente. Esto es algo que puede venir algo simple como una lista de KPIs que el cliente nos ofrezca, o puede ir un poco más adelante o un poco más a fondo, que ya es empezar a realmente mirar con cada tipo de usuario qué es lo que están buscando en el dashboard final para ellos. Entonces, esta etapa nosotros generalmente requerimos, sí, una lista de requisitos inicial, pero lo ideal es siempre ir un poco más allá y hacemos un user research. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos una etapa de entrevistas, por ejemplo, con los usuarios finales, en donde intentamos tener como una etapa de exploración con ellos, en donde nosotros investigamos, les hacemos preguntas como si fuéramos entrevistadores de un periódico, diciendo, ok, ¿qué necesitas saber al final de tu proceso de análisis de datos? De aquí se van a desglosar dos tipos de approach. Una de ellas de baja complejidad, y si es de estas entrevistas entendemos que el usuario final no está necesitando algo muy complejo y que realmente el app nativo estaría solucionando los problemas de análisis de datos que él tiene para su operación diaria. Entonces, perfecto, un app nativo es más que suficiente. Por otro lado, si ellos tienen también ya un conocimiento técnico
considerable con ClickSense y están acostumbrados a ello, pues perfecto. Se puede ir con un app nativo y ahí es una complejidad un poco más baja. Pero por otro lado, si de esta investigación de usuario hallamos que la complejidad de la interfase requiere de objetos customizados, requiere ya de un análisis más desglosado que llegue al usuario final ya básicamente masticado, entramos ya a evaluar prototipos de alta fidelidad para después crear un dashboard o un mashup en donde ellos puedan analizar esta información, donde ya les llegue a ellos masticado de esta manera. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos la creación de prototipos de alta fidelidad. ¿Esto qué quiere decir? Son básicamente como el flujo, primero que todo, el flujo de información y segundo que todo, el look and feel, lo que llamamos el look and feel, la experiencia de colores y de cómo se va a ver en los diferentes dispositivos, ya sea en desktop o en el teléfono móvil. Lo vamos a definir aquí en estos prototipos. Aquí, ¿cuál es el punto más importante? El definir el flow de información. Es decir, el usuario tiene que llegar del punto A y quiere llegar al punto D. ¿Cómo llega él? ¿Cómo analiza los datos por medio de filtros, ClickSense o por medio de trabajo de análisis para llegar a ese punto? Entonces, esto recomendable siempre hacerlo antes de empezar la implementación. ¿Por qué? La implementación ya requiere de un nivel avanzado, una complejidad ya en programación, en donde si tenemos los prototipos de alta fidelidad, que son básicamente, pueden ser prototipos hechos desde en una servilleta, hacer el flujo de información, hasta algo ya más elaborado con Figma o con Photoshop, en donde se define claramente cada uno de los puntos a ser desarrollados. Ya aquí llegamos al punto de implementación con una maqueta completa de cómo se vería esto para que el desarrollo se fluja de una manera de una mejor manera. Entonces, pues con esto ya tenemos básicamente el flujo de creación de mashup y definir exactamente aquí en la parte en el user research, definir si realmente vas a necesitar un embedded analytics o puedes ir simplemente con el ClickSense nativo. Con esto entonces ya definimos entonces que el análisis incorporado del Embedded Analytics lo podemos lograr con ClickSense. Es algo que a lo largo de mis años aquí no he visto que, por ejemplo, los partners no tienen muy claro qué pasa con la diferencia entre... hay una diferencia entre lo que era ClickView antes y ahora lo que es ClickSense. En ClickView era muy fácil realizar dashboards bien bonitos y bastante interactivos con el usuario. Y tal vez no queda muy claro para algunos que en ClickSense eso también es posible. Entonces, la idea es traerles aquí a ustedes el concepto de por qué el mashup llega a tener las mismas expectativas que se tenían con ClickView e incluso lo podemos llevar a otros niveles, solo que pues realmente se necesita una capacidad técnica diferente a la de ClickSense, que es la de desarrollo web. Entonces, bien, el análisis incorporado integra perfectamente recursos analíticos y contenidos en aplicativos de negocios, productos, sites o portales. Permite que los usuarios accedan rápidamente a datos y percepciones relevantes de sus flujos de trabajo diarios, y esto es importante, sin parar ni tener que migrar para usar un aplicativo analítico separado. Entonces, la mayor bondad que tienen los mashups es que conseguimos
utilizar ya un aplicativo ClickSense nativo, entender o entender ese aplicativo como la base de datos de donde un dashboard, un Embedded Analytics, va a recoger sus datos, los va a leer y los va a presentar en una solución gráfica diferente de la que estamos acostumbrados en ClickSense. Entonces esto abre un abanico ya de posibilidades gigantescas en donde Cluster hemos capitalizado y hemos creado inclusive soluciones white label que utilizan ClickSense por detrás, pero que al final de cuentas el cliente final ni tiene idea de que está utilizando ClickSense porque está completamente customizado en la parte visual. Ejemplos entonces de qué tipos de portales o qué tipos de soluciones se pueden crear con un approach de embedded Analytics en ClickSense. Se pueden crear portales externos, o sea, realmente públicos, en donde se presenten datos públicos para la población en general, como por ejemplo datos sobre estadísticas del COVID-19. Se pueden crear entonces aplicaciones enfocadas hacia solucionar problemas de negocio internas de empresas, en donde, por ejemplo, es posible que sea solo usado internamente dentro de la empresa para analizar datos operacionales. Por otro lado, tenemos casos en donde ya ahorita estamos trabajando en un proyecto interesante en Canadá y Estados Unidos, en donde es una empresa, cliente final de ClickSense, donde el requisito aquí es potencializar el ClickSense como un portal de acceso para los distribuidores de la empresa y que los distribuidores tengan entonces un acceso a datos en donde ellos puedan organizar sus pedidos y sus deliveries de material con respecto a la empresa original que contrata ClickSense. Entonces, realmente el universo de aplicación de estos mashups no es pequeño. Se puede utilizar para bastantes cosas y el escopo es gigantesco. Por último, pues también tenemos la posibilidad de crear softwares comerciales de producto, que es el caso de nuestro producto, en donde tenemos nuestro New Hub, que realmente se basa en las APIs de ClickSense para crear una solución nueva, completamente white label, donde los clientes quieren utilizar el poder del motor asociativo de ClickSense, pero no necesariamente estén buscando la asociación directa con el branding de Click. Algunos ejemplos entonces de estos tipos de dashboards, de mashups en Embedded Analytics. Aquí tenemos, por ejemplo, una aplicación customizada de negocio. Esto es algo, un mashup embedado, ClickSense, embedado dentro de un aplicativo de Salesforce. Entonces aquí es interesante el uso que se le puede dar a un mashup en donde lo puedes embedar en otras plataformas. Aquí Salesforce ayudando a la fuerza de ventas de una empresa con datos que están proveniendo de ClickSense. También cuestiones públicas en Estados Unidos, por ejemplo, aquí estos son ejemplos todos que vienen del site de Click, de DemoClick. Ya son mashups públicos en donde embedas los paneles ClickSense en websites completamente abiertos al público. Otro ejemplo igual con Time Magazine, analizando datos de aerolíneas en Estados Unidos. Y finalmente lo que les contaba antes, incorporar ClickSense en un software comercial. En este caso, nuestro producto, el New Hub,
en donde realmente estamos conectando un mashup al servidor Enterprise o KAP de algún cliente, y en donde estamos dando la opción para vincular grupos y subgrupos en donde se pueda segregar el contenido de una manera más que haga sentido un poco mejor para cada cliente. De esta misma forma estamos ya renderizando aplicativos Click nativos como mashups de una manera automática. O sea, esto aquí no es un mashup, esto es un aplicativo ClickSense nativo que pasa por el motor del New Hub y lo renderiza como si fuera un mashup automáticamente. Todo esto pues lo logramos utilizando las APIs de ClickSense. Es algo completamente increíble. Las APIs de Click son realmente buenas en esto. Nos ha permitido como desarrolladores web traer un nivel diferente y más allá de cualquier expectativa en la presentación de ClickSense que con la parte nativa no conseguimos llegar. Y pues bueno, un poco más de ejemplos si quieren profundizar en cómo llegar a realizar este tipo de soluciones. El site de demo de Click es bastante poderoso. Ahí tenemos, van a encontrar ustedes bastantes ejemplos de mashups públicos. De ahí nos hemos inspirado para algunos clientes. Y otra herramienta interesante que es bueno que sepan, ya de la parte técnica, si quieren entrar a entender cómo nosotros los desarrolladores web utilizamos las APIs de ClickSense. Entonces aquí el mejor lugar para empezar es aquí, click.dev. Aquí vamos a tener todas las APIs de ClickSense explicadas. Ahí también está el Click Branch. Hay una comunidad grande de desarrolladores, pues ya los conocen, en donde tenemos también pues los cursos que damos en donde se puede aprender cómo sacar el mejor provecho de estas APIs de Click para generar soluciones de Embedded Analytics. Entonces ya vamos a entrar un poco más en una etapa de proyecto de cómo nosotros hacemos un proyecto de mashup. Son básicamente 3 etapas generales en donde tenemos primero el user research. Entonces vamos a empezar con investigar qué es lo que el usuario va a necesitar de nosotros. O sea, comprender y detallar las expectativas que debe tener la interfaz visual. Segundo paso, entonces pasamos al diseño, que ya es implementar lo que vimos lo que aprendimos aquí en el User Research y pasarlo a un flujo de información y a un diseño visual de alta fidelidad. Entonces, primero definir el flujo. Segundo, pasar ya al diseño básicamente pixel perfect, de cómo iría a ser después en la etapa 3 implementado con herramientas front-end de desarrollo que involucran HTML, JavaScript y CSS. Aquí pues entonces hay varias opciones de cómo llegar a esto. Puede ser JavaScript nativo, no lo recomiendo, es bastante tedioso para el mantenimiento. Podemos utilizar React, es un framework de JavaScript para aquello, Angular y recientemente pues Nebula con las nuevas ondas de Click en la época SaaS. Entonces aquí tenemos, ya en la empresa hemos implementado mashups en las tres formas, tanto con Angular como con React y usando Nebula también.
Personalmente yo prefiero React, pero ya es una cosa personal, una opinión profesional mía React da la posibilidad de escalar mucho componentes y componentizar cuestiones. Entonces, desde un punto técnico, React me deja muy fácilmente componentizar, por ejemplo, este objeto y después con un simple copy-paste y cambiando IDs de ClickSense, colocar ese mismo componente en otra pantalla y es realmente escalable. Pero pues eso es un debate de nunca acabar en el mundo de desarrollo, entonces lo voy a dejar de ese tamaño por ahora. Este es un ejemplo pues de un mashup nivel básico. Podemos tener varios niveles de implementación. Aquí nivel básico simplemente quiere decir una implementación simple y sencilla de HTML y CSS, en donde después simplemente estamos embedando gráficos nativos de ClickSense. Estos son aquí gráficos nativos, que es lo mismo que estaríamos viendo dentro del KBF nativo. Y luego podemos pasar para un mashup de nivel avanzado, en donde ya aquí el objeto nativo de ClickSense deja de existir. Aquí estamos ya velando por pasar a la parte visual, el objeto, un objeto completamente JavaScript, solamente con leyendo un string de información, una string del KPI o del dato, y pasando a renderizar los objetos o las visualizaciones con objetos realizados en JavaScript y no los objetos de ClickSense de aquí atrás. Esto nos trae o sea, la complejidad de desarrollo es mayor, ¿sí? Pero hay una ganancia importante en el performance. Esto ya lo hemos constatado en todos los proyectos y es básicamente sale más barato para el poder computacional, es más barato traer solo el string de datos y renderizar esto aquí con objetos del browser que traer el objeto pesado de ClickSense de aquí atrás para renderizar todo eso ya. Entonces, en mashups complejos y mashups grandes, vale mucho la pena invertir en el objeto customizado con librerías ya de JavaScript que el celular o el browser Chrome, Firefox, iOS, todos aquellos consiguen leer de una manera más eficiente para ellos, entonces consume también menos ancho de banda. Eso es bueno para el análisis en celulares. Varios ejemplos de un mashup que hicimos. Este es un demo de un mashup que hicimos para un cliente en la vida real, el banco BMG en Brasil. Claro que aquí los datos obviamente son ficticios, pero básicamente el caso de ellos era un caso muy particular en donde ellos estaban acostumbrados ya a trabajar con ClickView muchísimo. Y cuando pasaron para ClickSense quedaron desilusionados en que no podían llegar al nivel de customización visual que ClickView les entregaba. Entonces ahí, ¿qué sucedió? Llegaron a nosotros para realmente hacer un dashboard operacional completo desde cero. Entonces ellos están utilizando este dashboard operacional que está leyendo los datos por atrás en un KBF ClickSense, pero ellos no están utilizando el KBF como la herramienta de análisis, lo están utilizando como la herramienta que popula los datos para el mashup aquí. Entonces, todos los stakeholders y los usuarios que analizan datos basados aquí utilizan el mashup, no utilizan el KBF por atrás.
el KBF tiene acceso el equipo de análisis de datos, que es un equipo, el equipo de datos únicamente, en donde ellos mismos entonces van populando los datos del KBF, en donde el mashup después los lee, y aquí ya el usuario final únicamente va a entrar aquí a hacer sus análisis. Aquí incluso llegamos a realizar un esquema interesante en donde a partir del front-end también ya hay un simulador de datos en donde por medio del JavaScript les damos la oportunidad de prever algunos tipos de outcomes o de comportamientos a futuro, inseriendo algunas variables, y ahí el mismo browser te va dando un pequeño update de cómo se estaría viendo los datos operacionales al día de mañana. No entro en más detalle porque ya entraría en algo confidencial con ellos. Entonces quiero aquí enfocar algo, llevar un poco la conversación a algo un poquito más técnico. Vamos a enfocarnos en esta parte de aquí, ¿ya? En cómo nosotros hacemos para leer los datos de aquí, perdón, los datos del ClickSense para presentarlos aquí. Entonces, tengan en cuenta, por ejemplo, aquí esta parte del dashboard. Él tiene una contraparte en la aplicación nativa, que lo ven aquí, 4360, 4360. Entonces, cada objeto que tenemos aquí en la pantalla del mashup tiene su contraparte en la aplicación nativa, ¿ya? Aquí el KBF quedó una buena práctica, es crear el KBF que va a proporcionar los datos para el mashup de una manera similar a como el diseño final del mashup fue implementado. Entonces, en la fase 2 de desarrollo de mashup, que era los prototipos de alta fidelidad, esto realmente queda como una ayuda visual para que cuando la persona encargada de realizar el KBF para esto ya tenga una visual de, ok, aquí necesito dos KPIs, aquí necesito un gráfico, puede ser un gráfico de barra o el gráfico aquí, y así va, ¿ya? Entonces, por este lado tenemos una copia exacta del mashup en el KBF, solo que con la visualización diferente. Y por otro lado, entonces ya aquí es donde viene la magia, en donde cómo vamos a tornar este KPI en algo que se ve de esta manera. Básicamente estamos creando un hipercubo de aquí, del KPI, del hipercubo. Entonces tomamos el pedazo de información que se necesita, únicamente el pedazo de información que es el 0.9% o el ID del objeto aquí, y lo pasamos para el mashup. Entonces ahí en primera instancia el mashup, el web browser me estaría trayendo únicamente el 0.9% como un string sin ningún tipo de formatación, y luego nosotros por medio de CSS le damos este visual más bonito. Entonces eso a grandes pasos de cómo se llega a este nivel de detalle. ¿Qué se puede alcanzar con un mashup o con un approach de Embedded Analytics? Podemos customizar gráficos nativos ClickSense, como lo acabo de presentar. Se pueden crear gráficos y formatos de visualización totalmente nuevos. Esto nos abre una posibilidad gigantesca, por ejemplo, para entregar experiencias de usuarios muy buenas en dispositivos móviles. Podemos crear soluciones white label. Esto aquí es algo que hemos tenido mucho éxito, sobre todo con clientes QAP del New Hub, en donde realmente ellos quieren tener el poder de ClickSense como la base, pero ellos necesitan tener su propia marca dentro del producto de ellos. Entonces es bastante poderoso. Es posible también trabajar con ODAGI, o sea, On Demand App Generation.
otra cuestión de ClickSense. Yo realmente les confieso, desde aquí, yo no he trabajado directamente con Odagi, pero sí tuvimos un proyecto con Seguros Sompo en Brasil. Yo no estaba al frente de ese proyecto, estaba Tiago Pesato, entonces él sabrá decir un poco más sobre eso. Y finalmente ya llegamos a las grandes ligas, el futuro, en donde yo realmente a mí me gustaría llegar es, poder realizar, o sea, se puede realizar procesamiento de lenguaje natural por medio de mashups y esto aquí. Esto todo vale también entonces para soluciones on-premise, que es, lo voy a llamar como ClickSense Legacy, los on-premise customers, y como el nuevo SaaS también es posible lograr todos este tipo de cosas. Pregunta de dónde entonces se puede hospedar el mashup de ClickSense. El mashup se puede hospedar tanto en un ClickSense on-premise o en un servidor externo y vincular después ese servidor externo al ClickSense on-premise. ¿Ya? Al hacerlo dentro del on-premise creo que es fácil, todo el mundo probablemente aquí ya lo sepa. Es simplemente importar una extensión dentro del KMC y ahí va saliendo el mashup, el Embedded Analytics dentro del ClickSense on-premise. También entonces es posible hacerlo no solo on-premise, sino como un servicio web separado y después vincular para el ambiente ClickSense. Esto ya da una eh, entrega una customización mejor o a otro nivel para el cliente, en donde si por ejemplo es un mashup o una solución que vaya a ser al público, es recomendable entonces tenerlo hospedado en un third party service, y ahí también te da la posibilidad de tener una URL específica para este portal sin estar vinculada a tu solución on-premise. Y por último, entonces ya llegando al 2021, que es donde estamos ahora migrando algunos de nuestros clientes para ClickSense SaaS. Entonces ahí también está la demanda de migrar los mashups nativos que habíamos hecho para ellos en las soluciones Enterprise. Al momento de transición, entonces estamos migrando esos mismos mashups para servidores externos que después se conecten al ClickSense SaaS. Entonces, ahí también existen clientes ahora que al momento de hacer la transición, eh, utilizan el entorno on-premise que ellos ya tienen y después alojan el mashup ahí y luego ya lo vinculan con su ClickSense SaaS para que se consuman los datos que están dentro del SaaS y no dentro del on-premise. Aquí dentro, por ejemplo, en Cluster estamos haciendo de esa manera. Tenemos un servidor on-premise y ahí lo utilizamos para hospedar los mashups y después lo vinculamos directamente con nuestro ClickSense SaaS y se consumen los datos desde la nube y no desde el SaaS. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las diferencias técnicas entre una solución SaaS y una solución on-premise para mashups. Hay diferencias en la autenticación, por ejemplo. En la solución SaaS, la implementación de autenticación es más sencilla porque está todo dentro de la nube de Click, entonces no hay necesidad de conectar infraestructura, conectar proxies, tener que pensar en la seguridad de la información. Todo eso
acaba. Es mucho más fácil hacerlo en SaaS. En el on-premise, pues sí se necesita una persona que sepa de infraestructura para posicionar pues el servidor on-premise con sus configuradores de proxy, de seguridad y tal. Por otro lado, las custom properties que se usan para gerenciar usuarios, para gerenciar acceso a aplicaciones, que usuario A pueda accesar a la aplicación ABC, mientras que usuario B lo tenga restringido. Estas propiedades en SaaS están ya preestablecidas y no se pueden crear, entonces pues es algo que simplifica el gerenciamiento de usuarios. En on-premise sí requiere de nuevo, un conocimiento ya de infra también para tener estas custom properties realmente bien estructuradas dentro del servidor y asegurarse que la seguridad eh, esté al margen. Por tanto, los security rules también igualmente en SaaS son predeterminadas, ya vienen listas para que el cliente final de Qlik pueda comenzar a utilizar ClickSense de una vez por todas, sin tener que darse a la tarea de configurar el servidor y sus security rules. Siempre y cuando esto en on-premise da una posibilidad un poco mayor de adaptar esas reglas de seguridad para casos específicos que tal vez pierdan un poco en SaaS, pero creo que o sea, gana más la persona al tener su mashup vinculado con el SaaS, simplifica mucho las cosas y simplifica la vida de todos, igualmente con los roles de usuario. Llevo ya 45 minutos, voy a ir un poco más rápido para que tener un poco de tiempo para sus preguntas. Entonces, pues ya bien, habiendo visto esto, nosotros creamos nuestro propio producto incorporando ClickSense, el cual es NewHub. Básicamente NewHub es un mashup que incorpora paneles ClickSense y Mashup ClickSense en un solo lugar y en donde realmente ya va a ser, o sea, simplifica la experiencia de usuario al momento de tener que navegar en medio de los paneles. Entonces da la opción de segregar contenido, da la opción de agrupar por grupos, reagrupar, ya sea por grupos operacionales de la empresa o por grupos geográficos. Y es una solución realmente poderosa, por ejemplo, para los usuarios ClickSense KAP. Como sabemos, los servidores KAP no tienen una manera nativa de vincular los mashups. Entonces, con el NewHub ya el NewHub actúa como una bandeja de entrada en un servidor KAP para listar los diferentes tipos de mashups que están ahí adentro y segregarlos organizadamente. Y como lo dije, sí, el único portal listo para instalar en clientes que utilizan KAP. Lo mismo para Enterprise. En este momento estamos trabajando ya para tener una versión disponible del producto para los clientes SaaS. No tenemos fecha todavía de cuándo estaría disponible, pero es algo que viene en el pipeline de nuestro producto. Como les dije, entonces, organizar grupos y subgrupos que son, ojo, importante diferenciación, no son los mismos flujos del stream, son grupos independientes. Entonces, aquí esto nos da una posibilidad importante de agrupar, por ejemplo, por sectores operacionales de una empresa, por ejemplo, recursos humanos, el área comercial o el área de producción, pero no está vinculado directamente con los streams, que los streams sí, entonces estarían actuando como los gerenciadores de los accesos y los permisos. Entonces ahí da la opción de jugar un poco con quién tiene acceso a, por ejemplo, el panel de
comercial en donde dos aplicaciones están, o sea, pueden estar vinculadas al grupo comercial de New Hub, pero tener accesos de stream diferentes. Entonces ahí va a segregar que, por ejemplo, usuario A consiga ver una aplicación, mientras que usuario B solo va a conseguir ver la otra aplicación, y incluso si están los dos dentro, agrupados dentro del mismo grupo comercial. Tal vez queda un poco confuso ahora, pero es algo que puedo explicar un poco mejor después si tienen la duda. Y bueno, con eso entonces tenemos diferentes opciones de customizar el New Hub al ser un mashup. Al ser un mashup es una cuestión que podemos controlar directamente desde el front-end. Como desarrolladores web podemos entonces tener diferentes tipos de colores, y aquí es donde les decía que el white label, la solución white label, es muy poderosa, porque aquí entonces el cliente iría a colocar su propio logo y sus propios colores corporativos para que el New Hub se vea completamente diferenciado. Y al momento de abrir, pues, paneles dentro de ClickSense, son paneles nativos ClickSense, pero están renderizados como mashup por medio del New Hub, porque el New Hub tiene la capacidad de crear mashups automáticamente. Y embedando también mashups dentro del New Hub. Este es un mashup que está renderizado dentro del New Hub. Obviamente, pues los colores contrastan un poco porque el mashup no fue diseñado para convivir armónicamente con el New Hub en la parte visual, pero pues se puede crear un mashup que, que conviva con la paleta de colores del New Hub, y así pues se podría crear una bandeja de entrada completamente customizada para cada cliente. Entonces, un poco del panel de administración del New Hub es también un mashup que está dentro del servidor KAP o del servidor Enterprise, en donde aquí básicamente estamos utilizando las APIs para vincular esta vinculación de aplicativos o mashups con custom properties del KMC allá por detrás, o sea, in the background. Entonces aquí básicamente es un mashup que está tomando cuenta de los custom properties y content libraries también, para sacar provecho del KMC, básicamente como una base de datos para que el New Hub corra. Y bueno, con eso, una comparación de los diferenciales clave de entre el Hub y el New Hub, el Hub estándar y el New Hub nuestro. Aquí es posible exhibir mashups, además de las aplicaciones nativas, algo que el Hub nativo no hace. Nos ayuda a organizar el contenido de aplicaciones en grupos y subgrupos, muestra gráficos y extensiones directamente en la pantalla principal de inicio sin que el usuario tenga que ingresar al panel individualmente. Esto es importante. A veces el usuario solo quiere un snapshot en el momento de sus paneles más importantes, no tiene que ingresar a la aplicación. Segrega contenido y es un portal que consolida dashboards para clientes que usan el QAP. Eso es importante. El QAP no tiene esta opción. Y pues da la posibilidad de personalizar y hacer un white label. Y bueno, con esto entonces los abro la discusión para preguntas que tengan, y muchísimas gracias por escuchar.